colegas de ASOMED por la invitación. Es nuevamente un placer compartir con ustedes estas experiencias y esta impresión que tenemos sobre el manejo del niño con asma o episodios broncoconstrictivos a repetición. He querido recalcar en este tema porque veo que es una patología muy frecuente en pediatría, el niño con episodios broncoconstrictivos a repetición, y vemos que en este costal de asma pues metemos muchos niños, y cuando hablamos de asma de pronto no nos estamos refiriendo a una sola patología, sino de pronto a muchas entidades que todavía no tenemos claramente definidas y que tienen un comportamiento similar, es decir, que el niño tiene tos, que al niño le suena el pecho, que al niño una gripa no le dura 3 o 4 días, sino le dura 3 semanas, que no ha salido de una gripa cuando ya comienza la otra, y la mamá dice tiene 2 gripas al año, una de enero a junio y otra de junio a diciembre. Todo el día le suena el pecho, tiene mucho ausentismo escolar, requiere con frecuencia muchos medicamentos, muchas visitas a urgencias, y lo que se ha visto es como los virus respiratorios tienen mucha incidencia en esta patología, y lo que quiero en la parte inicial es un poquito mostrar los estudios desde el punto de vista de historia natural y seguimiento de los niños lactantes y bilantes y con cuadros similares a asma, para tratar de diferenciar en este grupo de niños que estamos viendo con cuadros broncoconstrictivos cuáles realmente son asmáticos o tienen riesgo de ser asmáticos atópicos y cuáles constituyen realmente la mayoría, que son más asma inducida por virus y son cuadros que van a ser autolimitados y van a mejorar simplemente con crecer. Son los niños que los 5 o 6 primeros años de vida tienen muchos cuadros broncoconstrictivos y a los 6 años se curan solos, y entonces la mamá dice me lo curó el cucarrón de maní o lo curó la jalea de miel, y resulta que la historia natural de muchos de esos niños que son asma por virus, asma no atópica, es un asma de buen pronóstico que simplemente la historia natural es mejorar a medida que van creciendo. Entonces vamos a tratar de diferenciar estos fenotipos de asma en pediatría, qué factores de riesgo hay para pertenecer a un grupo o a otro, y de pronto cuáles podrían ser las medidas terapéuticas para los diferentes fenotipos de asma. ¿Qué factores desencadenan cuadros broncoconstrictivos en pediatría? Lo más importante y lo que les quiero dejar el mensaje hoy es que las gripas y los virus respiratorios son los que más producen infecciones respiratorias en pediatría y cuadros broncoconstrictivos. Los alergenos inhalados como el polvo casero, como los hongos, como los pólenes, son muy comunes en el asma atópica, que es la que más vemos en el adulto, o en el niño realmente con asma atópica. Pero como les decía, el grupo más importante en pediatría son asma por virus o cuadros broncoconstrictivos desencadenados por virus. A veces el ejercicio en algunos niños es muy claro que hacen ejercicio y hacen los síntomas broncoconstrictivos, pero es un grupo mucho menos frecuente, y en general los contaminantes ambientales como el cigarrillo o olores fuertes pueden desencadenar una crisis de broncoespasmo, pero insisto que el principal factor para hacer cuadros broncoconstrictivos en pediatría son los virus, y el virus que más produce infecciones y cuadros broncoconstrictivos en pediatría es el rinovirus. Tal vez el que más conocemos es el virus sincitial respiratorio, que se asocia sobre todo a la bronquiolitis en el niño menor de 1 año, pero ya de 1 año hacia adelante el virus más común es el rinovirus. Antes lo asociábamos solamente con rinofaringitis y síntomas altos, pero hoy en día se ha demostrado que muchos cuadros broncoconstrictivos en pediatría son producidos por rinovirus. Y no son solo estos dos, sino vemos en la lista, se han documentado la presencia de muchos otros virus como agentes causales de cuadros broncoconstrictivos en pediatría. Casi el 95% de los cuadros broncoconstrictivos en pediatría son desencadenados por virus respiratorios, en especial el rinovirus. ¿Por qué los virus respiratorios nos dan cuadros broncoconstrictivos? Cuando hay una infección viral, el virus va a afectar todo el epitelio respiratorio. Cuando se inflama y se infecta el epitelio respiratorio,
se induce una hipersecreción de moco en el epitelio, se edematiza la pared de la vía aérea, hay una gran quimiotaxis de células inflamatorias, se produce un grado de hiperreactividad bronquial y puede haber algo de broncoespasmo por la misma inducción de la neuroinflamación, y todo esto lleva a que, como les decía en la conferencia anterior de infección respiratoria, se obstruya la vía aérea, se llene de moco, de secreción, y obstruya el paso de la vía aérea y en algunos casos llevar a dificultad respiratoria. Entonces, el virus respiratorio produce síntomas broncoobstructivos porque inflama el epitelio e inflama la vía aérea y se comporta o se confunde o se maneja igual o similar al asma. ¿Qué se ha observado en el comportamiento de los virus y los cuadros broncoobstructivos en pediatría? Lo que está claramente demostrado es un niño asmático conocido se expone a un virus, en especial al rinovirus, y exacerba las crisis de asma, exacerba las hospitalizaciones y hay más visitas a urgencias. Esto lo vemos en la práctica clínica. El niño entra al colegio, se expone al rinovirus y aumenta la consulta en urgencias, la consulta en los servicios médicos, porque hay más cuadros respiratorios, hay más cuadros broncoobstructivos, los asmáticos se descompensan, el niño sale a vacaciones, en diciembre está 2 o 3 meses de vacaciones y no se vuelve a apretar, no vuelve a tener problemas, pero vuelve al colegio y vuelve a tener cuadros broncoobstructivos. Entonces la exposición a virus es el principal factor desencadenante, sobre todo si el niño ya es asmático. ¿Qué pasaría con un niño sano? Nació y se comienza a exponer a virus porque sus hermanitos mayores le presentan virus, o porque va a guardería y se expone a virus, o simplemente por contacto con otros individuos comienza a exponerse a virus y comienza a hacer cuadros broncoobstructivos. El que tiene una predisposición a ser asmático atópico va a aumentar su riesgo de asma, pero se ha visto que otra población, que es lo que vamos a ver en los estudios más adelante, que se expone mucho a virus en el periodo de la lactancia, en sus 2 o 3 primeros años de vida. En esos 2 o 3 primeros años de vida tiene muchos cuadros broncoobstructivos, pero al final va a ser menos atópico, menos asmático. Es lo que dicen las abuelas, que entre más lo toree uno y entre más se enferme y entre más mugre tenga el niño, al comienzo sufre, pero coge defensas y al final va a tener menos riesgo de asma. Entonces vamos a ver algunos estudios que evalúan ese aspecto y quiero revisar un poquito algunos conceptos de inmunología que tienen que ver con este tipo de respuesta ante las infecciones virales. Aquí vemos la respuesta clásica ante un virus. El virus sincitial respiratorio llega al epitelio, la célula presentadora del antígeno, y va a activar a las células T. Puede ser mediado por interleuquina 12 o interleuquina 10. Si toma el camino de interleuquina 12, se activan los TH1, que son los linfocitos T, que van a inactivar los virus. Entonces va a tener mejor inmunidad celular, aumenta niveles de de gamma interferón y de interleuquina 2 y va a neutralizar rápidamente el virus. Esta es la respuesta que debemos hacer ante una infección viral. Pero si el niño está predispuesto genéticamente a hacer una respuesta más atópica, más alérgica, en vez de coger el camino de TH1, se activa más interleuquina 10 y va a activar los linfocitos TH2 con activación de interleuquina 4, 5, 10, quimiotaxis de eosinófilos, aumento de inmunoglobulina E y hace más respuesta de tipo alérgico. Entonces, si el niño se expone al virus, pero genéticamente está predispuesto a hacer TH1, elimina más rápidamente el virus, se recupera más rápidamente de la infección viral y no hace tanto cuadro broncoobstructivo ni tanto síntoma. Pero si genéticamente se quedó siendo TH2, hace más inflamación, más eosinófilos, más activación de inmunoglobulina E, más broncoespasmo y más cuadros broncoobstructivos. Entonces depende si coge TH1 o si coge TH2. Genéticamente los niños en la matriz, en el desarrollo embrionario, están predispuestos a ser TH2, es decir, todos los seres humanos por background venimos TH2, pero dependiendo del medio ambiente intrauterino
y extrauterino en los primeros meses o años de vida, me vuelvo TH1 o me vuelvo TH2. ¿Qué influye que yo me vuelva TH1? Lo que les decía, tener muchas gripas, tener hermanos mayores, ir a guardería, eso me torea, me da defensas y me volví fuerte y me volví TH1 y elimino más rápidamente los virus. Si al contrario es el niño que la mamá lo cuida, lo tiene encerrado, no lo deja estar con otros niños, al comienzo pues tiene pocas gripas, pocas infecciones, pero su sistema inmunológico no fue toreado y se quedó TH2 y ese niño tiene más predisposición a ser alérgico y a ser atópico. Entonces depende qué camino coge cada individuo, si se vuelve TH1 o TH2. TH1 sufre mucho al comienzo, pero al final le va bien. TH2 al comienzo no tiene problema, pero es el que tiene más riesgo de ser atópico. Aquí vemos algunos estudios donde se evalúa la respuesta de las diferentes interleuquinas y del gamma interferón para ver si un individuo es más TH1 o TH2 y cómo se comporta ante infecciones virales. En este estudio se evalúa la severidad del cuadro broncoobstructivo, si es menos, si es muy severo, moderado o en los niños que no tuvieron la infección, el cuadro broncoobstructivo en relación con el nivel de interleuquina 12. Acuérdese que interleuquina 12 es el que hace que yo sea más TH1. Entonces, los que tienen interleuquina 12 baja, es decir, menos TH1, van a tener cuadros broncoobstructivos más severos. Los grupos control que no hicieron cuadro broncoobstructivo tienen interleuquina 12 más bajo. Entonces, el nivel de interleuquina 12 es un marcador de si soy más TH1 o TH2. Los que tienen predisposición por tener baja interleuquina 12 a TH1 van a ser cuadros broncoobstructivos más severos. El gamma interferón, que también es un marcador de TH1, el que yo tengo gamma interferón bajo va a ser cuadros broncoobstructivos más severos y los niños que tienen gamma interferón alto van a ser menos cuadros broncoobstructivos. Aquí ya estamos viendo de lo que va a ser el futuro del manejo y el manejo terapéutico de estas patologías en pediatría. Entonces, el que tenga gamma interferón bajo, de pronto se administran agentes pro desarrollo de gamma interferón o inclusive se administra gamma interferón exógeno para que ese individuo tenga una mejor respuesta a TH1 y elimine más rápidamente los virus. Para allá vamos, es decir, modificar este patrón TH1, TH2 para que haya un mejor control de las infecciones virales. Y también nos constituye un factor de riesgo el nivel TH1 o TH2 de cada individuo para que este individuo en el futuro sea asmático o no sea asmático. En este estudio, donde se hace un seguimiento de niños desde los 9 meses hasta los 8 años y se evalúa el nivel de gamma interferón bebés a los 9 meses comparado con el riesgo en un futuro de hacer asma. Recuerden que gamma interferón es TH1. Si yo tengo buen gamma interferón, soy buen TH1. Si tengo bajo gamma interferón, soy TH2, soy más alérgico. Entonces, los que tienen bajo gamma interferón son bajo TH1 y más riesgo de asma, y los siguieron y tenían más riesgo de hacer sibilancias persistentes. Por el contrario, los que tenían buen gamma interferón, es decir, buen TH1, buena respuesta ante los virus, al cabo de los años tuvieron menos asma persistente. Entonces, fuera de que el TH1, TH2 me marca qué tan severo me da el cuadro hoy, también me marca a 8 o 9 años qué tanto riesgo tengo de ser asmático. El que tiene bajo gamma interferón, hoy me da el cuadro broncoobstructivo más severo y en 9, 10 años tengo riesgo de ser más asmático. El que tengo buen gamma interferón, tengo buen TH1, elimino rápidamente el virus y al final también me va a ir muy bien. El que hace el patrón TH2 es el individuo que hace más riesgo de atopia. Entonces aquí también vemos un estudio de seguimiento a largo plazo del riesgo de sibilancias de acuerdo al nivel de interleuquina 10, que es un marcador de TH2. Si yo tengo alta interleuquina 10, soy más TH2, soy más riesgo de atópico, y de acuerdo al nivel de interleuquina 10 o de TH2, voy a tener más riesgo de hacer cuadros broncoobstructivos. Entonces, entre más TH2, soy más broncoobstructivo. Entonces, estos fueron algunos estudios para mostrar la evidencia de que
el TH1 y TH2 me marca si hago cuadros más severos y si tengo más riesgo de hacer cuadros atópicos. También influye el que yo sea TH1 o TH2, a qué virus me expongo y en qué momento de la vida me expongo a esos virus. Como les decía, el rinovirus es un marcador de riesgo de que ese paciente sea atópico y de que haga más cuadros broncoconstrictivos a repetición. Este es un estudio donde vemos las sibilancias en los primeros 2 años de vida, si fueron producidas por virus sincitial, por rinovirus o por coinfección de los dos virus, y el riesgo a los 6 años de desarrollar asma. Entonces, en los primeros años de vida, ¿a qué virus me expuse? Y si eso me constituye un factor de riesgo para que a los 6 o 8 años yo tenga más asma. Si el niño nunca se expuso a ningún virus, el riesgo es de 1, es decir, es el grupo control. Si en los 2 primeros años se expuso al rinovirus, al virus sincitial, el riesgo de tener asma a los 6 años se me aumenta al doble. Y si me expongo al rinovirus, el riesgo se me aumenta 9 veces. Y si me expongo a los 2 virus en el periodo de la lactancia, voy a tener mucho más riesgo de hacer asma a los 6 años. Entonces vemos cómo no es solo exponerme a uno u otro virus, sino la coinfección de los 2 virus me hace un marcador de más riesgo de asma. Este es otro estudio donde se evalúa la exposición a guardería en los primeros 2 años de vida y el tener hermanos mayores. Como les decía, el que tiene hermanos mayores le van a pegar más gripas, va a tener más virus. El que tiene guardería también va a tener más virus, más gripas, va a ser más toreado. Este es un estudio de seguimiento hasta los 14 años, donde evalúan el riesgo de asma hacia los 14 años. En raya azul es el factor de riesgo para los que no tuvieron guardería ni tuvieron hermanos mayores. En rojo vemos el factor de riesgo para los que van a guardería o tienen hermanos mayores. Vemos cómo en los 4 primeros años de vida, los que van a guardería o tienen hermanos mayores hacen más cuadros broncoconstrictivos que el grupo control. Pero a medida que pasan los años, van haciendo menos cuadros broncoconstrictivos. Lo que les decía, el tener hermanos mayores e ir a guardería, los 3, 4 primeros años de vida, más gripa, más tos, más cuadros broncoconstrictivos, pero como dicen las abuelas, se van a torear y a medida que pasan los años van cogiendo defensas y van a hacer menos cuadros broncoconstrictivos. Entonces se vuelven más TH1, se torearon tanto, se estimularon tanto que se vuelven TH1 y disminuye su riesgo de asma o de atopia. Entonces ahí va un mensaje que posiblemente este grupo de niños al comienzo tienen muchos problemas respiratorios, pero a medida que crecen se torean y se vuelven más TH1 y van a tener menos riesgo de asma. Pero no es solo el que tenga el patrón TH1 o TH2 o el que se exponga a virus, en qué momento de la vida se exponga a un virus o a otro, el que sea rinovirus, el que sea virus sincitial, sino que también entran otros factores de riesgo a jugar, como en este caso el riesgo de el tener una mamá que sea asmática o no sea asmática. Este es un estudio de seguimiento a 8 años de niños. En blanco vemos los que la mamá no era asmática y en negro los que la mamá era asmática, el riesgo de desarrollar asma a los 8 años de vida, sibilancias o hiperreactividad bronquial, que se ve fácilmente que los que están en negro, es decir, el que tiene una mamá asmática tiene más riesgo de hacer asma. Entonces, este es otro marcador. Si mi mamá es asmática, yo tengo más chance de ser asmático a los 8 o 9 años. Entonces, exponerme a virus, ir a guardería, el tener mamá asmática es el factor de riesgo que también suma para que yo sea asmático. Aquí es exposición a cigarrillo en niños y mujeres, el desarrollo de asma a los 7 años, en blanco los que no se exponen a cigarrillo, en negro los que se exponen a cigarrillo. Entonces, exponerse a cigarrillo se vuelve también otro marcador de riesgo para yo ser asmático a través del tiempo. Entonces, estamos viendo cómo no es solo una cosa, sino la suma de todos estos factores lo que me va a marcar ser más riesgo de atópico o más riesgo de asmático que no exponerme a esos factores de riesgo. Este es un punto muy interesante. Este estudio fue hecho por la doctora Baumiltis en Alemania, donde se demostraba la teoría de la higiene, lo que les decía, el niño
que viven en finca versus los que no viven en finca, los que viven en la ciudad. Los que viven en finca son los de en negro y los que viven en la ciudad son los de blanco, y se evalúa el riesgo de desarrollar asma a los 8 años. ¿Quiénes tuvieron más asma? Los que viven en la ciudad en Alemania, donde es un ambiente más cuidado, donde se exponen menos a bacterias, donde toman leche pasteurizada, versus a los niños que van a la finca, que viven y se crían en una finca donde toman leche entera, donde están expuestos a más mugre, a más estiércol de los animales. Al comienzo de pronto tienen más infecciones respiratorias y digestivas, pero finalmente tienen menos riesgo de asma. Entonces todo este entorno ambiental de los primeros años de vida va a constituir un factor de riesgo para que yo sea más TH1, más TH2 y coja un camino o el otro. Entonces, en resumen, ¿qué quiero plantearles con esto? Que un individuo nace con un riesgo de desarrollar asma si se expone a virus sincitial respiratorio, a rinovirus o a los dos virus, va a aumentar su riesgo de ser asmático, de ser atópico, y eso también está relacionado con la respuesta que yo dé ante esos virus. Si doy una respuesta más de tipo TH1, elimino más rápidamente el virus y voy a tener menos riesgo de asma. Si doy una respuesta más de tipo TH2, hago más de tipo atopia, más inmunoglobulina E, y sí me voy a convertir en asmático. Importa la edad en que me exponga a esos virus, el medio ambiente, lo que les decía, el niño que vive en finca se me vuelve más TH1 porque lo toreé mucho, el niño que va a guardería se me vuelve más TH1, el niño que tiene hermanos mayores se me vuelve más TH1, y todos estos factores hacen que responda de una forma o de otra ante estas infecciones virales. La doctora von Mutis también plantea por la misma teoría. El niño nace con la predisposición TH2, es decir, a ser asmático atópico, pero se expone a un medio ambiente que en este caso pues sería el niño que va a finca, que tiene hermanos mayores, que se torea mucho su sistema inmunológico, se fortalece su sistema TH1, aumenta gamma interferón, y ese niño va a tener una gran actividad antiviral y a la edad escolar va a tener menos riesgo de asma. Entonces, para que tome este camino de ser menos atópico, importa todo lo que les decía: a qué virus se expuso, en qué momento de la vida se expuso, y si la mamá fumaba, si la mamá tenía asma o no, si estaba con hermanos mayores, si iba a guardería, y todos esos factores me hacía que cogiera el camino TH1 o TH2. De esta forma vemos los diferentes fenotipos que les planteaba al comienzo en el asma. Los niños que van a ser más TH2 son este es el tiempo, la edad del niño y el riesgo de asma. Vamos a analizar este grupo, que son los asmáticos atópicos. Es el fenotipo de niños que nacen con la predisposición a TH2 y se quedaron siendo TH2. ¿Por qué? Porque no se torearon mucho en sus primeros meses o años de vida, o porque su mamá era asmática y heredó ese patrón de ser TH2. Ese niño asmático atópico no se mejora con el paso de los años, sino por el contrario, tiende a empeorar a medida que pasen los años y va a seguir asmático toda la vida. Para identificar a estos niños se plantea un índice que se llama el índice predictor de asma atópica. Entonces, si tenemos un niño de 2 o 3 años que su mamá es asmática, es un factor de riesgo para que pertenezca a este grupo y sea asmático atópico. Si ese niño comienza desde la edad temprana a tener dermatitis atópica, es un marcador de que va para este grupo y va a ser más TH2 y va a ser el verdadero asmático atópico de toda la vida. Entonces, mamá asmática, dermatitis atópica en sus primeros años de vida, rinitis alérgica es otro marcador. Si se hacen pruebas de alergia, va a tener sensibilización a ácaros, y si medimos inmunoglobulina E a los 9 meses va a tener IgE elevada o eosinofilia. El niño que en sus primeros años tiene estos marcadores o estos factores de riesgo, posiblemente va a ser el asmático atópico, y ese niño que cogemos al año, a los 2 años, que tiene un índice predictor de asma alérgica positivo, debemos ser muy agresivos en el manejo, porque ese es el niño que realmente va a ser asmático para toda la vida, va a tener un gran componente atópico, y
es el fenotipo de asma que va a persistir a través de toda la vida y es el tipo TH2. Pero la mayoría de niños que vemos nosotros pertenecen a este grupo, que comienzan a hacer cuadro broncoobstructivo los 2-3 primeros años de vida, especialmente cuando entran a la guardería, salen a vacaciones, mejoran, vuelven a guardería, vuelven y se enferman, y a los 6 años se curó. Entonces la mamá dice, eso me lo curó, fue el cucarrón de maní, eso me lo curó el santo milagroso, y es la historia natural. Estos son los niños TH1. Estos niños de patrón TH1, como les decía, eliminan finalmente más rápidamente los virus, se madura su sistema inmunológico, como dicen las abuelas, y van a tener buen gamma interferón y se van a curar rápidamente los cuadros virales y van a dejar de hacer cuadros broncoobstructivos. Generalmente factores de riesgo para pertenecer al grupo TH1, entonces no está la atopia, la mamá y el papá no son asmáticos, generalmente son niños que tienen de pronto exposición al cigarrillo, o niños que tienen bajo peso al nacer, que hacen que tengan una vía aérea pequeña, que se obstruyan más fácilmente en sus primeros años de vida, pero que a medida que crece, su vía aérea también se amplía su calibre y deja de ser tanto cuadro broncoobstructivo. Y este es el grupo, como les decía, que más vemos de asma, que es un asma no atópica, es un asma más inducida por virus, y es un asma donde se activa el sistema TH1 y donde, entre comillas, se va a curar a medida que va creciendo. Por el contrario, el otro grupo que les decía de asma atópica son los TH2, que siguen toda la vida y tienen ese patrón de mamá asmática, de IgE elevada en los primeros meses de vida, de eosinofilia y el niño de pronto dermatitis o rinitis alérgica. Bueno, entonces, en términos prácticos, con esta información que les he dado, es decir, no todos los niños asmáticos son iguales, parece que hay varios fenotipos. Hay un fenotipo que es el verdadero asmático atópico, que hay que ser más agresivo en su manejo, y hay otro fenotipo que es el más común, que es el asmático por virus, es el asmático de buen pronóstico, es el asmático TH1, que es el que se va a curar simplemente con crecer. ¿Cómo enfrentaríamos el manejo de este grupo de pacientes o estos dos fenotipos? Se ha visto que en el grupo que va a ser con asma persistente y que tiene atopia positiva, es decir, mamá atópica, niño de dermatitis alérgica, eosinofilia, ese grupo de niños responde mucho mejor al corticoide inhalado y es el grupo de niños que debemos manejar con corticoides inhalados por periodos prolongados, una beclometasona, fluticasona, budesonida, 200 microgramos al día, por mínimo 6 meses o un año, porque ese paciente tiene alto riesgo de tener asma atópica, asma TH2, asma que persista a través del tiempo. Por el contrario, el grupo de asma del niño pequeño, asma de vía aérea pequeña, asma por virus, asma donde es más el patrón TH1, es un asma de buen pronóstico, que molesta mucho sus 2-3 primeros años de vida porque está muy toreado, pero que al final le va a ir bien, que no debemos ser tan agresivos en el manejo porque sabemos que se va a curar. Desafortunadamente muchos de estos niños no responden bien a todas las medidas terapéuticas que hacemos, como el beta 2, como el corticoide inhalado, es decir, el asmático atópico yo le pongo un salbutamol y mejora. Esta asma por virus no responde también al salbutamol. El asmático atópico yo le pongo un corticoide inhalado o endovenoso y hay muy buena respuesta. Este asmático por virus no responde también al corticoide sistémico o inhalado. Este grupo de niños todavía no hay un manejo estándar que sirva y sea el ideal para este grupo de pacientes. Se recomienda hacer una prueba terapéutica con salbutamol, hacer una prueba terapéutica con corticoide oral o sistémico en las crisis, de pronto dejar un corticoide inhalado por periodos, pero no tan prolongados como el verdadero atópico, y saber que este finalmente se va a curar porque se va a volver más TH1 y va, entre comillas, a mejorar y a curar su asma. Este grupo de niños, en un futuro, posiblemente la terapia va a ser lo que les decía de modular la respuesta de gamma interferón y dar, por ejemplo, en los periodos de exposición a virus, como sería la época de lluvias o la época de entrada al colegio, gamma interferón exógeno, inhalado o oral,
para mejorar su respuesta ante los virus y de esta forma controlar sus síntomas y sus cuadros broncoobstructivos. Entonces, este grupo es muy común